Las cosas que hay aquí en la acusación formal de la Corte del Distrito de los Estados Unidos, una acusación que incluye tantos detalles en los que, por supuesto, les recuerdo, aquí nadie es culpable de nada todavía, hay acusaciones. Nos acompaña el abogado criminalista y ex fiscal Nelson Rodríguez Varela. Señor, un placer tenerlo aquí, muy buenas noches. Gracias. Muy, pero muy amable. Erika Carrillo, infatigable, nuestra compañera de América Noticias, ha estado con el caso de antes de hoy. Había rumores dando vueltas por ahí, hoy se confirmaron. Bienvenida, buenas noches. Pedro, buenas noches. Enseguida converso con ustedes, pero hay algunos detallecitos. Primero, el gobernador de la Florida, Rick Scott, suspendió ya a los dos alcaldes, y esto es una tarea rutinaria cuando ocurre una desgracia de este tipo. Desgracia porque, dice el gobernador, aunque nadie ha sido encontrado culpable, nadie disfruta de una circunstancia como esta y dice estar decepcionado. Y después hay cosas que a uno lo dejan asombrado, porque cuando lee las transcripciones de las grabaciones que hizo el FBI y encuentra lo que, según estas transcripciones, parece ser una serie de mentiras descomunales de parte de dos alcaldes, gente que en muchos casos disfruta de respeto en la comunidad, es doloroso. ¿Qué piensa, abogado? Bueno, lo que pienso siempre cuando veo alegaciones policíacas, esas alegaciones son simplemente alegaciones hechas por un oficial de la policía, en este caso el FBI, donde él trata de sumarizar una investigación de más de 2 años, donde alegadamente existen conversaciones telefónicas, existen videos, existen registros telefónicos que fueron revisados para determinar con quién se está teniendo comunicaciones, el uso de informantes que están dando información a la policía, el uso de oficiales encubiertos. En este caso se usó prácticamente todo lo que tenían a su disposición. Se creó una empresa. Exactamente. Entonces, lo interesante de eso es que este es el sumario, lo que dice el oficial del FBI. Hay que ver si realmente las grabaciones dicen exactamente lo que se está alegando aquí. Hay que ver si el tenor de esas conversaciones es algo que el oficial está utilizando para tratar de armar su caso, si él está interpretando las palabras de alguien, si de verdad estos dos alcaldes estaban actuando consistente con ciertas funciones de alcalde administrativas, porque acuérdate, en el medio de todo esto están dos lobistas, dos personas que sí pueden ser compensados por sus esfuerzos de conseguir fondos federales para las ciudades. Eso es algo que es normal que ocurra en cualquier escenario de esta índole. Claro, pero las autoridades federales dicen que aceptaron compensación por un proceso que es ilegal. Exactamente, entonces ahí es donde voy, Pedro. El reto para la Fiscalía en este momento es articular que estas personas actuaron primeramente en conspiración uno con el otro para lograr un desfalco federal a estas agencias, para utilizar este dinero de una manera ilegal para repartírselo entre ellos. La mayoría de las entrevistas y de las conversaciones son entre Candia y Forte. Forte actuando a veces con respecto a Maroño y Candia con respecto a Pizzi. Muchas de esas reuniones, esos intermediarios decían que hablar con ellos era como hablar con el alcalde. Pizzi es una persona que es muy inteligente. Él fue oficial federal de probatoria. Es un individuo que ha tenido una larga carrera en el ojo público. Una persona que se conoce el sistema federal muy bien y conoce muy bien las técnicas investigativas de la policía. Dudo mucho que se haya puesto a hacer declaraciones y conversaciones que podrían haber sido grabadas. Parte de lo que usted dice precisamente está registrado aquí. Hay otra parte. Hay grabaciones que, según las autoridades, registran al alcalde de Sweetwater dando unas explicaciones fascinantes sobre algo que no había ocurrido. Lo llaman para pedirle detalles en una auditoría y, según las autoridades, miente y miente y miente y miente, diciendo que le dieron un servicio fantástico, que qué maravilloso, que qué gente tan encantadora, y en la práctica está claro que eso no existe, que no había funcionado de esa forma. Lo ve como un brillante abogado criminalista que es usted. Le pido por un instante, está sin sombrero, pero póngase el de cuando era fiscal. ¿Son elementos contundentes desde ese punto de vista? Elementos contundentes como fiscal desde el punto de vista de que obviamente él no puede tener esa conversación con esos representantes si no es basado en un estudio que se haya hecho anteriormente, que forma parte de esta investigación, donde realmente las conversaciones entre los agentes federales y sus designados y la gente de Maroño tiende a demostrar que ese estudio realmente era un estudio que iba a ser simplemente algo pro forma, algo que se iba a preparar simplemente
precisamente para que estuviera allí, donde él, en el momento de hablar con estas personas, iba a asumir ciertas respuestas que iban a ser las respuestas a las preguntas que le iban a hacer. Como fiscal, yo trato de demostrar simplemente que era imposible que Maroño estuviera conversando con esa persona de esa forma si no fuera porque se había ya constituido un fraude bien articulado donde esa iba a ser parte de la conducta relevante. Voy con Erika en un instante, que está a punto de entrar en la guerra, pero quiero que escuchemos por un momento lo que dice el abogado del alcalde de Sweetwater, en este momento alcalde suspendido de Sweetwater, Manuel Maroño. Cualquier cosa que vamos a decir, lo vamos a decir en la corte y vamos a esperar lo que pasa con el caso y vamos a ver. ¿Qué me dice usted? Nada, lo que estaba tratando de ver todo el caso es que primero el FBI y hoy el fiscal federal anuncia que lo primero que ellos hicieron fue armar la trampa. Alguien llama al FBI diciendo que saben que hay cabilderos corruptos. Ellos arman, crean una compañía, una empresa falsa. Esa empresa supuestamente se encarga de aplicar para subsidios en programas de desarrollo económico para las ciudades. Llegan al primer cabildero, que es el señor Richard Candía. Richard Candía es el único que está involucrado en ambas investigaciones de los dos alcaldes. El FBI llega con agentes encubiertos donde Richard Candía le dice: tenemos esta propuesta, queremos aplicar para esos subsidios. Richard Candía le dice: yo le tengo un par de políticos corruptos. Y fue la frase que utilizó en el día de hoy el fiscal Wilfredo Ferrer. El señor Candía dijo: yo le tengo el par de políticos que se van a prestar para esto. El propio señor Candía, según una alegación de la Fiscalía, es quien lleva a los agentes encubiertos a la oficina del alcalde Maroño y les dice: mire, el alcalde Maroño es básicamente la persona que nos puede aceptar el soborno. Según la alegación, Maroño habría aceptado... Bueno, no lo dice de esa forma. Bueno, es como lo planteó el fiscal hoy en la rueda de prensa. Claro, pero y usó digo... la palabra políticos corruptos. Sí, esa parte sí, pero lo que te quiero decir es que dudo profundamente que hayan dicho: miren, les presento a un político que acepta soborno. No, pero fue como lo planteó el fiscal. Fue la forma como ellos llegan a las oficinas de los dos alcaldes. Fue la forma como Richard Candía lo presenta y se lo plantea a sus agentes sin saber obviamente que son agentes encubiertos. Ellos dicen que el alcalde Maroño habría recibido hasta $40.000 en sobornos. La investigación empieza en junio del 2011, termina en junio del 2013. Nunca determinan exactamente en qué momento entra la otra investigación paralela con el alcalde Michael Pizzi. Lo que creen es que ni el alcalde Pizzi ni el alcalde Maroño sabían que simultáneamente les estaban haciendo la misma investigación. La acusación para ambos es la misma, por investigaciones separadas, pero la alegación es la misma: conspiración para cometer extorsión. Y es interesante porque el cargo de conspiración tiene una relevancia importante dentro de la jurisprudencia. Solamente se está hablando de un acuerdo. Un acuerdo como cualquiera, dos personas o tres personas o más de dos personas entrarían en un acuerdo para llevar a cabo un acto criminal. Entonces, eso quiere decir... más, ¿correcto? Es dos o más. Y ninguno de ellos puede ser un agente del gobierno. Eso quiere decir que si Candía está hablando por Pizzi y después habla acerca de una conversación que él tuvo con Pizzi, esa conversación es admisible en el juicio contra Pizzi por parte de Candía si decide testificar. Entonces, donde muchas veces no se puede hablar en la corte de lo que otras personas dicen, en una cuestión de conspiración, la Fiscalía sí puede traer todas esas declaraciones de una forma muy contundente y muy completa contra cualquiera de estos dos alcaldes, hayan estado presentes en las conversaciones y las reuniones o no hayan estado presentes. Entonces, eso es algo que simplifica mucho el trabajo del fiscal, y por eso digo y pienso que si las conversaciones tienden a demostrar la existencia de un acuerdo para defraudar al gobierno de esos fondos, las explicaciones de estos co-conspiradores en el transcurso del juicio pueden pesar mucho, y explica por qué se está procediendo con las alegaciones de un policía y por qué todavía no se ha llevado esto a un gran jurado. La Fiscalía va a querer hablar con estos abogados, va a querer hablar con estas personas para determinar quién les va a colaborar en este caso, para poder poner en contexto todas estas grabaciones que se han llevado a cabo en este caso. Incluso yo le pregunté al fiscal al final de la conferencia de prensa si era posible que porque van a ser mañana dos arrestos más. El arresto de mañana son a los dos cabilderos, que son el señor Richard Candía y el señor José Luis Forté, que está involucrado en el caso del alcalde Maroño. Le pregunté al fiscal que si era posible que alguno de los dos cabilderos o incluso de los dos alcaldes
fuera testigo en los otros juicios y dijo que sí, que de aquí en adelante cualquiera que quiera colaborar más y obviamente entregar más información podría recibir un beneficio de un acuerdo. Le pregunté que cuál podría ser la sentencia máxima, dijo que hasta 20 años de prisión dependiendo de la evidencia, del tipo de fraude que se confirmara y obviamente de todo lo que transcurriera en el juicio. Sí, los alcaldes están mirando menos de 5 años. Déjame decir algo que es normal. No, la policía no te deja fuera y hace los 2 arrestos principales y después anuncia que van a arrestar a 2 personas más, que son estos cabilderos. Normalmente o se arresta a todo el mundo, pero cuando tú ves algo así es porque ya por lo menos en principio pueda que tengan acuerdos con estos abogados para que estos 2 cabilderos cooperen contra los más significantes de esta conspiración, que son los alcaldes. Así que no me extraña absolutamente nada que esto no haya ido al gran jurado. Todavía están tratando de llegar a algún arreglo y con estos 2 cabilderos es que la Fiscalía va a tratar de llevar a cabo, cumplir este reto de llevar a la justicia a los alcaldes. Sin ellos no pueden poner estas cosas en contexto. También me llamó la atención que no durante la conferencia de prensa del fiscal, sino antes, cuando fue la audiencia frente a la jueza le prohibió a cada uno de los 2 alcaldes hablar con testigos y usaron la palabra víctimas. Entregaron un listado, en el caso del alcalde Maroño, no lo tengo aquí conmigo, pero el listado incluye cerca de 14 personas, 7 de ellos hispanos, 6 de ellos americanos, y en el caso del alcalde Pizzi también le prohibieron tener contacto o comunicación con cerca, creo que son 8 o 9 personas. Es decir, que el grupo que involucra la investigación es un grupo grande de casi 20 personas. Pero y por cierto, ojo con eso, porque Hitler no le puede quitar su habilidad a los acusados de defenderse. Claro. Y si necesitan hablar con estos testigos, van a buscar la manera de hacerlo. Y si yo fuera el abogado de ellos, lo primero que quisiera hacer es hablar con estos testigos. Redondeo con algo que tal vez, para que no se nos vaya a enredar nadie de nuestros televidentes, lo que pasó aquí es que alguien les dice que hay posibilidad de que 2 políticos acepten sobornos y entonces se pone en marcha un operativo con agentes encubiertos del FBI, montan una empresa y teóricamente lo que se plantea es que puede haber subsidios federales para ciudades siempre y cuando se logre que estas ciudades aprueben unas ordenanzas, cosa que por cierto ocurrió. Eso sí ocurrió. Pero es una función administrativa de un alcalde hacerlo. Lo entiendo. Lo que dicen las autoridades es: esto fue parte de un proceso para entonces distribuirse con fines de lucro y criminalmente ingresos, teóricamente, de subsidios federales. Exactamente, y eso es lo que el gobierno tiene que probar. Así simplemente mismo. Con estos elementos de prueba es parcialmente suficiente, pero necesitan personas dentro de la conspiración que pongan todo esto en contexto. Esto recién empieza, lo que vayas a decir... Recién empieza, pero quería decir, por favor, esta noche ya están en libertad los 2 alcaldes. El alcalde Maroño pagó una fianza de $250.000 a su salida de la corte, habló con la prensa, manifiesta que es inocente, mantiene que a través del juicio va a tener oportunidad de demostrar que los cargos son mentira, que él no tuvo ninguna participación en ninguna conspiración y que no cometió ningún tipo de delito ni ningún tipo de fraude. El alcalde Michael Pizzi también salió después de pagar una fianza de $100.000, no quiso dar ninguna declaración, dijo que hablaría pronto, pero obviamente lo que tú señalabas al comienzo, creo yo que lo que encierra todo al final es doloroso para la comunidad. Maroño es un alcalde muy querido, un alcalde que lleva muchos años en su comunidad, igual Pizzi, que estaba repitiendo periodo, estaba recién elegido en noviembre del año pasado. Una pregunta que se me ocurre, ¿se suspenderá la pelea con el alcalde Carlos Hernández de Hialeah? Nadie preguntó eso, no importa. Es que tienen prevista una pelea de boxeo para recaudar fondos. Veremos qué ocurre. A lo mejor ahora necesitan hacer esa pelea más. Sí, van a necesitar muchos fondos. Un gusto tenerlo aquí. Un placer. Un placer. Claro. Muy, pero muy amable. Vamos a una pausa, damas y caballeros. Al regresar, material exclusivo recién llegado de Cuba. Exclusivo significa solo podrá verlo aquí. Ex integrantes de los equipos de industriales de la pelota cubana que pronto, quién sabe, tal vez dentro de muy pocos días podrían llegar aquí al sur de la Florida para ese famoso y polémico juego. Ya volvemos.